Hoy, iglesia, estamos reunidos para conmemorar. Hoy estamos reunidos como domingo a domingo con la intención de que podamos amarnos los unos a los otros, podamos acercarnos los unos a los otros, como la Biblia lo explica. Y desde la semana pasada, hacia unas 4 semanas más hacia adelante, vamos a estar en una serie donde vamos a hablar acerca de la unidad, del equipo, de la fuerza, del acuerdo como tal. Entonces, hoy en especial, vamos a hablar sobre la unidad, sobre el acuerdo. Vamos a direccionar esto. Yo quiero que usted se conecte acá conmigo, se conecte con el de al lado y vamos a direccionarlo a la unidad que debemos tener como iglesia los unos con los otros. Como iglesia, como hermanos, como familia, como ese cuerpo que Dios dijo, el cuerpo de Cristo en la tierra, que son los unos conectados a los otros. ¿Amén o no? Amén. Entonces, yo quiero empezar con algo bien claro. No sé si pasé los versículos, pero en Romanos 12... parafraseándolo, en el 18 estaban hablando de lo que pasa con la gente rebelde, y dice la Biblia textualmente que en lo que tú más puedas trates de llevar la paz con todos, trates de estar tranquilo con todos para que haya armonía, para que haya coinonía y para que la gente esté conectada entre sí. ¿Estamos? Entonces, si hablamos de unidad y conexión, la Biblia a lo largo de todos sus libros lo menciona una y varias veces. Entonces la unidad es un principio muy claro dentro de la iglesia, dentro de la gente. Y la Biblia lo menciona reiteradas ocasiones con ese énfasis, como el cuerpo, como la gente que se une la una con la otra para apoyarse entre sí, ¿verdad o no? La razón del ser humano, cuando usted lo estudia, siempre va a ser alcanzar su satisfacción para poder satisfacer a alguien más. Tenemos un espíritu de supervivencia que busca apoyar a los demás. Usted no se casa por suerte de Cristo, se casa por la intención que usted tiene hacia con un hombre, hacia con una mujer, ¿verdad o no? Porque es su naturaleza, alcanzar su satisfacción y sentir que usted satisface o ayuda a alguien más. Entonces, ese principio de buscar un acuerdo, de buscar un vínculo con alguien que tenemos como seres humanos, también lo planta Jesús y lo introduce en un ámbito como iglesia o como la misión que Él dejó para el cuerpo que está acá. Porque usted en su cuerpo necesita unirse con alguien más. Como cuerpo de Cristo, como espíritu, también necesita unirse con alguien más, ¿verdad o no? Nosotros necesidad de que tu cuerpo se una con Jesús allá en el cielo. Porque tu necesidad, tu tristeza, tu aflicción, Jesús la pagó para que tú puedas acercarte a Él, conectarte con Él y recibir lo que Él hizo por ti. Si no hay conexión, aunque tú tengas la mano abierta, tengas todo listo para recibir, no puedes recibir nada de Cristo. Aunque tú estés aquí sentado, si no te conectas a Jesús, no vas a recibir lo que Jesús hoy quiere darte a ti. ¿Amén o no? Entonces, la Biblia habla de una unión o un acuerdo muy puntual, que todos ustedes lo saben. Jesús, al principio de los tiempos, del nuevo tiempo, dice que se entrega totalmente por amor, ¿verdad o no? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice de tal manera, el escrito real, o cuando estudian ese pasaje, dice que fue tan grande el amor que no se podía expresar más que con la propia vida. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que en Él haya vida, libertad y todo lo demás, y para que ustedes puedan alcanzarlo. ¿Estamos o no? Entonces, la unidad o ese principio de amor nace del sentimiento más puro y valioso del mundo, que es el amor, ¿verdad? Entonces, porque por amor fuimos salvados y por amor Jesús entregó su vida a nosotros, por amor se creó un vínculo desde el principio y por amor es que estamos acá. Por amor es que hoy existe la iglesia, por amor existe esa costumbre a lo largo de los años de congregarse acá. Por amor, por su muerte y su sacrificio, se hizo lo que hoy conocemos como iglesia, lo que hoy conocemos como cristianismo, como evangelio, ¿verdad o no? Entonces, Jesús y Dios, al final del día, forman parte de un cuerpo, pero Jesús no es Dios, aunque Dios sí es Jesús, ¿verdad o no? Me lo explico ahí. El Cristo acá en la tierra, cuando viene, acuerda con Dios para poder llegar a la cruz. Porque Jesús
el Cristo, la carne, estaba consciente que llegaba un punto en el que tenía que entregarse, que tenía que sacrificarse para ustedes, con ustedes y por ustedes. ¿Estamos? Entonces, ese acuerdo, la Biblia y el estudio hecho por cualquier historiador que usted consulte, dice que es la raíz del evangelio, porque de ahí nace lo que hoy conocemos como el evangelio o la buena noticia que la gente comparte. Nace literalmente del sacrificio de Jesús por amor a nosotros. Entonces la historia abarca desde ese momento en el que Jesús y Dios acuerdan la raíz del evangelio, acuerdan el motivo principal. Yo quiero que se acuerde de esto. La raíz del evangelio, ¿cuál es? El sacrificio de Jesús. Y quiero que se acuerde porque al final lo vamos a volver a tocar, y yo necesito que usted recuerde que la raíz del evangelio, el motivo principal, fue que Jesús por amor se entregó acá en la tierra para todos nosotros. ¿Amén o no? ¿Estamos? Entonces esa unidad, ese propósito formó lo que llamamos iglesia. Y iglesia hoy a lo largo de los años siempre ha tenido ese formato de llegar a un lugar donde Jesús está, donde Dios está y se conecta contigo. La palabra iglesia viene de un término que usted segurísimo lo vio en Facebook, que se llama eclesia. Pero el significado de eclesia significa una llamada de afuera. Significa que desde fuera Jesús está llamando para que la gente pueda estar. El contexto es que usted viene acá a la iglesia para poder escuchar la voz de Dios. Hey Jesús, acá estamos. Jesús está afuera también, pero este es el lugar principal de Jesús, es su casa. ¿Estamos o no? Es netamente introductorio, así que necesito que usted me siga porque si no nos perdemos fuerte acá. Entonces, cuando la llamada o ese significado de que Jesús quería hablar con nosotros, necesitaba hablar con nosotros unidos porque formamos uno solo y necesitaba dar el mensaje completo. Si me por allá lo vuelvo a romper. Entonces, cuando necesitaba unirse ahí, creó la figura de congregarse para que nosotros estemos acá unidos y unidos recibamos el mensaje que Jesús nos quiere dar. Jesús quiere darte un mensaje por separado, pero necesita entregarle un mensaje a su iglesia. Necesita darnos un mensaje como el cuerpo de Cristo. ¿Amén o no? Entonces, cuando ustedes escuchan la Biblia y dice el no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre, la Biblia es muy clara, que no dejes de congregarte, que domingo a domingo estés acá, que siempre estés pendiente. Pero el propósito en realidad no es detener la iglesia donde escuchamos un mensaje, porque literalmente al siguiente versículo dice que no se dejen de congregar los unos con los otros, porque el propósito de la iglesia es que unos a los otros juntos nos exhortemos día a día, nos exhortemos juntos. Exhortar, no sé si usted lo entiende, pero no tiene que ver con animar a la gente. Exhortar significa guiar con impulso. Es decir, cuando nosotros nos reunimos acá, el propósito claro de Jesús es que haya un impulso en nosotros para continuar con lo que estamos haciendo. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos unidos como iglesia y estamos juntos, congregados, el punto es de que todos nos estemos impulsando en conjunto, ¿sí o no? Entonces pasa algo, en las iglesias hay gente que espiritual, familiar o económicamente está bien, pero hay otra gente que espiritual, financiera o de cualquier forma no está tan bien. Entonces el propósito de iglesia se determina cumplido cuando hay exhortación los unos a los otros, cuando en realidad hay esa motivación y guía de cada uno de nosotros para cumplir algo nuevo. ¿Me explico o no? Hoy estamos reunidos acá, pero no sabemos si estamos unidos, porque tal vez la gente de allá no sabe cómo están los de acá, o ustedes no han hecho nada para que la gente de acá se pueda mover también. ¿Me explico o no? El propósito de la congregación o de la iglesia reunida de parte de Jesús es que nos apoyemos los unos a los otros. O sea, de que exista esa motivación fuerte. ¿Qué quiere decir con esto? Si estamos todos acá, no hay forma de que uno de nosotros se pueda sentir apagado hoy. ¿Estamos o no? Quiero abrir un paréntesis aquí rapidísimo. Y acá hay jóvenes y adultos, ¿verdad? Yo sé que hay unos que están entre la línea de jóvenes y adultos, pero póngase de un lado. Hay una corriente hoy muy fuerte que está comprobada, que se llama ansiedad. ¿Saben qué es ansiedad? Ansiedad es esa desesperación que no sabes dónde mover tu cuerpo, qué hacer, pero no quieres hacer nada. Esa es la ansiedad, un problema de tu mente. Y dicen
los científicos muy claros de que de cada 3 jóvenes, 2 de ellos hoy ya sufren de ansiedad que los llevó a probar algo distinto, que los llevó a hacer algo que tal vez no les hacía bien, pero que los salvó del aburrimiento neutral, o tienen ese miedo a no saber qué pasa mañana. ¿Me explico? Entonces, de cada 3, 2 estamos totalmente perdidos. Y esa ansiedad no se curó a lo largo de los años, porque el mismo estudio dice que de cada 3 jóvenes, 2 tienen ansiedad. De cada pareja de adultos casada, con hijos, uno de ellos ya está resignado a la vida a totalidad. ¿Qué significa resignarse? Que ya no tiene motivación para hacer nada, que ya quedó ahí. Comprobado. Si usted está casado, pregúntese quién está resignado, si usted o su esposa, porque ya estamos ahí, porque no se curó con la línea. ¿A qué quiero llegar con esto? La Biblia separa a la iglesia como tal y habla de jóvenes como fuerza y habla de adultos como sabiduría. Y es que hay una relación que nos une también ahí. ¿Cuál es esa relación? Los jóvenes acá somos una fuerza que inspira a los adultos a crear un mundo mejor. Cuando no soy padre, pero cuando uno es padre, trata de hacerlo mejor para que el hijo esté bien. Yo no soy padre, pero yo veo a Hannah por ahí, y lo decía ayer de bromita, pero plena. Yo veo a Hannah y digo, hay algo que podemos hacer para que Hannah no viva en un mundo tan feo como el de hoy día. Y tal vez ustedes como padres, como abuelos, ven a sus nietos y piensan exactamente lo mismo. Y es necesaria esa unión, pero la unión que tal vez se ve menos notada dentro de la iglesia es la que hay de jóvenes hacia adultos. Porque si bien es cierto, los adultos ven fuerza en nosotros y ven inspiración a poder buscar algo, nosotros con los adultos tenemos que ver el éxito al que queremos llegar. Y el problema es que tal vez nosotros estamos buscando un éxito que no se ve. O tal vez estamos buscando un éxito dentro de la iglesia. Tal vez entre jóvenes y adultos buscamos llegar a una inspiración, pero no encontramos esa inspiración porque no se nos vuelve nada atractivo. ¿Me explico o no? Entonces, ese problema en el que la visión entre unos a los otros se pierde es lo que no nos da unidad y nos da variedad de personas. Tenemos gente que puede visionarse con alguien y gente que no puede visionarse con nadie. ¿Me estoy explicando acá? Entonces, el propósito en realidad de que haya esa relación entre jóvenes y adultos es claro. Cuando la Biblia habla de dones sobrenaturales y fuerzas para la gente, es un punto en el que nos relaciona claramente. Pero cuando se pierde esa visión, no es ni culpa de adultos ni culpa de jóvenes, porque ambos tienen lo que deben tener, ambos tienen lo que Dios atribuyó, pero en el punto es que la visión entre ambos se perdió, la conexión entre ambos se perdió. ¿Por qué se pierde esa conexión? Porque a veces la iglesia está unida, pero la diferencia entre unirse y reunirse es muy clara. Cuando estamos unidos tenemos una voluntad mayor por sobre todas. Cada una de sus voluntades se sacrifica para usar una mayor, que es la visión que tenemos. Pero cuando estamos reunidos, todos tenemos parámetros distintos, tenemos formas de pensar distintas y perdemos esa unidad y hacemos una cosa rara ahí, que simplemente está mezclada, toda revuelta y no tenemos un punto claro. Simplemente estamos todos parados acá. Entonces, hoy yo quiero hacer ese énfasis. Y el punto en el que pasamos de unidad a perdernos, no nos separamos, seguimos estando acá, pero estamos perdidos en esa línea. Yo lo tengo medio desarrollado y quiero desarrollarlo con ustedes, porque como iglesia tenemos que estar juntos y tenemos que exhortarnos. ¿Amén o no? Hasta ahí lo tenemos. Entonces, en la Biblia no solo existió el acuerdo de Jesús y Dios, también existió el acuerdo de Noé con Dios. La Biblia dice que el pueblo estaba perdido, Dios se lo quería llevar y habla con Noé porque era el único honrado, el único bueno, el único puro y el único santo. Entonces hacen un acuerdo, Dios le dice textualmente qué hacer y Noé lo hace textualmente. Noé cumple el acuerdo a totalidad y Noé y su familia hacen un trabajo perfecto. Se salvaron las especies, tenían las aves, tenían los puros, tenían los impuros que también Dios se los llevó, tenía todos los animales que Jesús dijo y estaba la familia y las nueras también.
Entonces, estaban completos en familia. Piensen bien cuál es la norma. Estaban completos en familia. Se salvan, pasa el día y Noé al final se cumplió la misión, se siente feliz. No sé cómo definir la alegría que sentía, que tal vez quiso celebrar y se le pasó la mano a Noé. Y dice la Biblia que Noé se quedó un poco mareado, se había pasado del vino, se cae por ahí, se queda tirado y que su hijo, el menor lo ve. Y dice la Biblia que él lo ve en ese punto, después de que le salvó la vida literalmente, de que obedeció lo que nadie podía escuchar, solo él lo escuchó, le hizo caso, lo salvó. Dice que él se regresa donde sus hermanos, corre a decirles, algo pasó, mi papá está tal. Y llegan los otros hermanos y toman una actitud diferente con ellos y simplemente se tapan los ojos y dicen, ok, vamos a cubrirlo, lo vamos a guardar, lo vamos a llevar a casa, que se calme y después vemos qué pasa. Hay dos actitudes muy distintas. Si bien es cierto, unidos o reunidos estaban, porque estaban juntos. Pero uno tomó la opción de agrandar algo que podía resolver, o la Biblia textualmente dice que corrió a exponerlo, corrió a contar lo que había pasado, y los otros, sin dudarlo dos veces, lo cubrieron, se taparon los ojos para no ver la desnudez de su padre y lo guardaron como fuera cosa, lo llevaron a su casa, pues lo dejaron recostado. ¿Me explico? Entonces, de la manera muy similar, para alinearlo netamente con iglesia, nosotros acá podemos fácilmente excusar o acusar a cualquiera de los que tengamos al lado, o simplemente podemos taparnos el ojo y cubrirlo junto con ellos. El problema en realidad de la unidad o de la congregación no es cuando no tenemos esa afinidad los unos a los otros, es cuando tenemos odio los unos a los otros, cuando tenemos coraje los unos a los otros, cuando no tenemos esa aceptación con la gente, no por quienes sean, sino por tal vez lo que simplemente vemos de ellos, porque tal vez no tenemos ni la conexión con ellos, pero simplemente evitamos dar ese paso, y el propósito de iglesia se pierde en ese momento. El propósito de congregarnos se pierde desde el mismo punto en que no tienes la intención de ayudar. Aunque no lo conozcas, aunque ni siquiera sepas qué pasa, se pierde. La gente afuera tiene un comentario muy público de las iglesias y es textual: se roban el dinero, no ayudan a nadie, la poca ayuda es la foto en Navidad. Y eso, al final del día, la culpa se plasma solo en una persona. Y es en cada uno de nosotros, o sea, textualmente nosotros. ¿Por qué la iglesia no cumple con la función de ayudar a la gente o con la función de impulsar a la gente? Porque tú no impulsaste, simplemente que estaba al lado. Si tal vez nosotros supiéramos que en nosotros está muy claro a veces el que una familia no se separe, en el que un niño no tome una mala decisión mañana, en el que un amigo tuyo no pueda llegar a perder algo, si lo viéramos desde ese punto, la unidad de iglesia se aclararía. En la necesidad de la gente, la necesidad nuestra de cumplir nuestra labor, se aclararía en ese momento. El mal comentario que podemos soltar nosotros, no sabemos la gravedad que se puede provocar al día siguiente por un solo comentario que ni siquiera lo tenías muy claro. ¿Me explico o no? Entonces, ese punto con Noé, o ese punto de relación de iglesia, es el que tal vez nos mantiene esa separación y no nos da esa unidad. Porque si ustedes y yo lo tomamos muy a personal, no sé si muchos acá estamos conscientes de que no hemos ayudado a la gente que tenemos al lado. O tal vez usted me diga, yo sí. Pero esa línea de exhortar no habla de que calmes a alguien, no habla de que tranquilices a alguien, habla de que lo guíes a hacer algo. La iglesia, cuando se reúne, tiene un solo principio: el principio de avivar, no de consolar, de avivar, de encender. ¿Me explico o no? El punto es de que nosotros somos simplemente un canal por el cual Dios dispersa algo.
Pero tal vez Dios lo puede depositar en nosotros y nosotros lo podemos dispersar de la manera incorrecta. El amor de Jesús no es un amor que simplemente busca secar lágrimas. El amor de Jesús es un amor que busca liberar personas para provocar algo. ¿Estamos? O sea, si usted, incluso usted mismo, a sí mismo, si tiene años conociendo a Jesús, años en iglesia y no ha provocado nada con su vida, o todos los problemas que salen al día, usted los resuelve al día y se acabó. Usted no está generando algo nuevo, usted simplemente está consolando su día a día. El punto de que la iglesia sea un motor que avive a la gente o un motor que impulse a la gente es que no tengamos que depender los unos de los otros, que estemos unidos sí, ayudándonos sí, pero no haya dependencia, porque no se soluciona al momento, no es algo temporal, es algo permanente. Jesús no murió por 20 generaciones, Jesús murió por la vida entera en la humanidad, por la vida entera de la tierra. Entonces el problema es de que tal vez como iglesia o tal vez tú como persona estamos dando soluciones temporales a la gente, estamos calmando gente, estamos orando para que Dios sane tu pierna pero deje tu corazón dolido. Estamos. El punto de avivar o el punto de hablar de ese avivamiento que puede provocar Jesús en tu vida y con cada uno de nosotros es que es algo nuevo, es hacer gente nueva, es hacer que tú y yo pensemos de una manera diferente, actuemos de una manera diferente y ya no haya mañana que volver a hablar de depresión, sino que mañana tú ya sepas cómo acabar con tu depresión, que no nos necesites a nosotros como iglesia, que no necesites otra charla más, porque tú ya sabes cómo liberarte de eso. ¿Amén o no? Entonces, la unidad que tenemos que rescatar está netamente en ese accionar que necesitamos, el accionar de avivarnos entre nosotros, de motivarnos pero con guía, no con consuelo, de que podamos enseñar. ¿Saben qué provoca la unidad? Cuando la Biblia habla de que la fe viene por el oír, si tú estás solo, no escuchas a nadie. Pero cuando tú estás con gente, tú puedes escuchar lo que Dios quiere hacer contigo. Puedes escuchar palabra de Dios. Y cuando tú puedes tener ese acercamiento a escuchar, es cuando la fe se activa en nosotros. Por eso la unidad trae fe, cuando la unidad es correcta. Pero si no hay unidad y hay variedad, tú puedes escuchar dispersas cosas y no va a haber fe contigo. Va a haber 1000 emociones distintas, pero no se va a activar lo que Dios quiere activar con nosotros. ¿Estamos? ¿Corriendo o no corriendo? Quiero cerrar el punto, por si acaso. Quiero cerrar hablando de toda esta relación que llevamos desde el inicio y aclarándolo un poco más. El motivo de la iglesia, el motivo de existencia de la iglesia no es para que estemos aquí todos sentados gritando gloria a Dios o que viva Cristo y todo lo demás. El motivo en realidad de que estemos acá como iglesia es que sí le demos la gloria a Dios, pero de verdad se la demos, que no gritemos gloria a Dios, que hagamos gloria para Dios. Y esa gloria se hace cuando tú y yo cumplimos los propósitos que tenemos dentro de nosotros. Jesús celebraba y alentaba a la gente que cumplía con la profecía correctamente. Estamos, y habían profecías que no eran tan buenas. Dios dijo varias veces que iba a quemar al pueblo completo, y a varios, porque no hacían lo que tenían que hacer, porque no había unidad en ellos. Pero el punto de la iglesia actual en esta temporada, o lo que yo puedo entender, y usted lo puede ver de una manera distinta, pero la iglesia necesita moverse en empatía con los suyos, amarnos los unos a los otros de verdad. No podemos hablar de amor acá adelante, o no podemos hablar de amor en nuestros grupos, con nuestra familia, si en verdad no hay ese amor que tanto hablamos. Jesús hablaba de amor con todo el mundo, caminaba siempre con sus discípulos y siempre había amor en él. La gente iba a hablarle de la gente y a quejarse de la gente. ¿Conocen la historia de Zaqueo? Zaqueo era el primer vacunador de la Biblia. Zaqueo cobraba impuestos caros, más caros, y la gente le reclamaba a Jesús por eso. Y no sé en qué libro está, pero la gente le reclamaba a Jesús por Zaqueo.
Y lo que Jesús dijo principalmente es, ok, él es el problema, listo. Zaqueo, hoy caemos todos a tu casa, hoy vamos a comer contigo. Y dice la Biblia que llegan, comen todos ahí, y Zaqueo, simplemente por unirse a ellos y por ver en lo que ellos estaban, por ver cómo ellos se movían, él prometió devolver todo lo que se había robado, lo que había cobrado de más. Y le dice que le iba a dar el sustento de sus días, le iba a pagar intereses, es lo que trataba de decir. Voy a devolverles lo que cobré de más, y el tiempo que yo lo tengo va a haber intereses en eso, simplemente por la unión que hay en nosotros. Pero hay gente nueva acá, iglesia, que llega por primera vez y no se ve motivada a devolver algo, se ve motivada a salir de nuevo por la puerta donde entró, porque no hay esa línea en la que podemos hablar de la unidad que edifica, que aviva y que enciende a la gente. ¿Estamos o no? Nuestro propósito como iglesia y el propósito de hablar de unidad no es que hoy pensemos en quién no nos ha hecho algo bueno acá. Yo cuando llegué nadie me hizo sentir unido. No, el punto acá es que tú te hagas unir a la gente, que tú busques unirte con ellos. No que esperes que alguien te dé la mano, sino que tú te acerques a darle la mano a alguien. Jesús no esperó que Zaqueo se arrepienta y le lleve la plata robada, sino que él se acercó a enseñarle cuál fue el error que hizo. ¿Estamos o no? Jesús literalmente se sentó con el que todos odiaban para que lo puedan amar de nuevo. Nuestro trabajo como iglesia es amar al que está sucio para que todos lo vean limpio de nuevo. Amar al que se equivocó para que todos lo vean restaurado de nuevo. Es el propósito que tenemos como iglesia. Pero ese propósito se refleja con nosotros. Se refleja netamente en lo que nosotros hacemos día a día, semana a semana, de grupo a grupo. Si tú das un mensaje y se acabó el mensaje, eso no fue un grupo, fue una reunión. Ahí no estuvo el propósito de avivar a la gente. El punto es que nos motivemos en realidad, que si somos acá más de 100 personas, textualmente, más de 100 personas, y uno de nosotros está pasando hambre, no hay forma de que no coma ese hombre ese día, porque somos 100. A 50 centavos le resolvimos la semana. ¿Me explico? O sea, estamos hablando de una unidad que se puede en realidad ver con la gente. Jesús no dudaba en abrirle la puerta a nadie, no dudaba en sentarse a la mesa con nadie. Y es esa la razón por la que la gente veía algo en ellos y se unía a caminar. Porque si ustedes leen la Biblia, cada vez que llamaba a un discípulo, no dice lo acompañaron, dice se unió a ellos. Se unió, de unidad, de volver a ver una sola voluntad que prevalece por sobre todos. Ese es el propósito de iglesia. Entonces, a veces tenemos a la gente reunida, pero no la tenemos unida. ¿Ustedes conocen al pueblo de Israel? Entonces, ese pueblo al que Dios salvó por años, al que Dios complació por años, ellos estaban muy unidos porque cada necesidad que tenían, Dios la resolvía. ¿Había unidad ahí, sí o no? De ley que sí. Pero pasan los años y Dios levanta un profeta que se llamaba Amós y hace un libro cortísimo, por eso es buenísimo, porque dura como 2 páginas en la Biblia, y dice que el pueblo de Israel tenía al día todas sus ofrendas. Aquí ninguno puede decir que tiene al día todas sus ofrendas. El pueblo de Israel lo tenía al día. Tenía al día todas las reuniones del año. No había faltado a una sola. A una. Tenía al día toda la ofrenda del pueblo. Ese Israel estaba perfecto. Tenía luz pagada, agua pagada, tenía todo. Exactamente todo. Había sobrado inclusive del recurso del pueblo. O sea, Israel estaba en su mejor temporada, porque económicamente Israel se veía afectada por guerras, que siempre ganaba por promesa de Dios, pero las guerras traían pobreza, y aún así Jesús los volvía a levantar para que vuelvan a ganar. Pero dice la Biblia que en esa temporada ellos estaban al día con todo. Israel estaba viviendo en San Borondón y con el predio pagado, luz de $300 pagada. Entonces
ese punto era el que animaba a la gente, y por eso la gente se sentía feliz en Israel. Decía que el pueblo tenía coinonía entre ellos. Y lo que la Biblia dice es que Jesús, en contra del pueblo escogido, iba a levantar castigo de nuevo, que los iba a quemar a todos. Entonces, la controversia entre el pueblo con el profeta era el por qué iba a traer destrucción si todo estaba marchando sobre la línea. Todo estaba correcto. Literalmente Israel estaba en los días más fructíferos que había tenido en años. Y dice que ellos levantan a Amos, Dios levanta a Amos, porque aunque todo estaba bien, entre ellos había ventas de la gente justa en la que observaban monedas y las guardaban. Había gente necesitada a las que ellos ayudaban, pero no como deberían. Que había en Israel, en ese pueblo, gente, antes la gente buscaba dormir cerca del altar que se había hecho porque se creía que estabas más cerca de Dios. Pero para estar cerca de ese altar tú tenías que vestirte de ropa tuya, túnicas tuyas y compuestas. Era, ¿cómo explicarlo compuesto? Era de una tela que sea diferente a la normal. Tienes que vestirte bien para irte a dormir ahí. Entonces dice que la gente dormía como sea, cerca o lejos, encima del altar, pero que ellos dormían con cualquier ropa que tenían. No había ninguna línea de orden. La iglesia estaba completa, los servicios estaban completos, pero entre ellos no había esa fuerza de parte de Dios. Ellos estaban unidos, ellos estaban reunidos, pero ellos no estaban avivándose los unos a los otros, no estaban corrigiéndose los unos a los otros, no estaban haciendo el trabajo de iglesia, que es formar a la gente en razón de Jesús. Por esa razón dice la Biblia que iban a mandar fuego completo, iban a llevárselos completos y no iban a hacer nada que pudiera levantar el castigo. Hay un capítulo que se llama literalmente los lamentos del pueblo y no movieron a Jesús. Jesús estaba determinado a levantar el pueblo en fuego, completamente en fuego, aunque esté bien, simplemente por esas actitudes tomadas. Tal vez nosotros como iglesia llevamos esperando el cumplimiento de muchas promesas por muchos años. Tal vez usted como familia, yo como persona o cualquiera de nosotros tenemos ese tiempo esperando el cumplimiento, pero no se da. Simplemente porque aunque estemos al día acá adelante, aunque estemos sentados ahí al frente, aunque estemos compartiendo en el grupo que tengamos que compartir y estando donde tenemos que estar, simplemente no está ese fuego dentro de nosotros. No hay esa honra de parte de ustedes hacia Cristo, de parte de nosotros hacia Cristo, encendida como debería. Porque tal vez no estamos motivando a la gente a compartir esa pasión de Cristo. ¿Estamos? El propósito de la iglesia, el propósito que tenemos que cumplir es poder compartirles de Jesús a la gente. No el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús es el camino por el cual lo presentas. Pero hay que compartirles al Jesús que tal vez a nosotros nos salvó, que tal vez a nosotros nos sanó. Lo que sea que Dios haya hecho contigo es eso que se hizo dentro de ti, lo que tú tienes que provocarle a alguien más cuando hables de Jesús. Porque Noé, cuando estuvo con todo el problema, tuvo que hacer un arca para cuidar el fruto de Dios. Pero después, cuando Jesús viene y hay un Nuevo Testamento, ya no necesitamos arca, porque Cristo nos determina como el cuerpo, nos determina a nosotros como el arca que cuida, almacena y guarda la presencia de Dios en la tierra. Usted y yo somos ese cuarto, ese lugar que cuida y guarda lo que Dios tiene hecho. ¿Sabes cuándo Dios se va a callar? Cuando ustedes no nos motiven a nosotros y cuando nosotros no los motivemos a ellos. Cuando uno de nosotros decida cerrar la boca, decida dejar de declarar lo bueno que ha hecho Dios, en ese momento podemos decir que tal vez Dios está callando. Porque no somos el camino correcto, no somos el puente en el que Dios deposita algo para que lo entreguemos. ¿Estamos? Hay una analogía muy bonita al final en la que quiero medio cerrarlo. Y dice que el acuerdo
en tiempos bíblicos fue la raíz de un sentimiento. Como les dije al principio, el sacrificio de Jesús fue la raíz del evangelio, fue de donde nació todo. Y hay algo en el libro de Amós, que cuando habla de restauración para el pueblo, porque al final Dios promete restaurarlo, no promete que no los va a castigar o no promete que no se los va a llevar. La promesa de Jesús es que así como los desplanta de su tierra, de la tierra que Él les enseñó y que Él les regaló, que así como los desplanta de esa tierra, en unidad los iba a volver a plantar en su tierra entregada por Cristo. Y cuando hablo en unidad, hablamos de una sola raíz. Y hay algo que es un poco anexo a la Biblia, pero que estoy seguro de que si salió fue porque Dios quiso. Y es que las plantas tienen varias raíces por las que absorben cosas para distribuirlas a la planta. Pero cuando una planta tiene una sola raíz, la planta no solo distribuye, sino que almacena para el tiempo. Lo que Dios trataba de decir, si lo vemos de esta forma, es que la iglesia no tiene que conducir la presencia de Dios. No tenemos que repartir lo que Dios nos entrega. Somos la iglesia que puede almacenar la presencia de Dios. Somos el depósito de la gloria. ¿Me explico? Entonces, si nosotros en esa armonía o en esa unidad estamos viendo a Jesús, pero se nos está yendo de las manos lo que Dios nos entrega semana a semana, o estamos perdiendo a la gente que llega una semana y a la siguiente ya no está, no tiene que ver por ellos, tiene que ver por nuestra raíz. ¿Qué tan fuerte está la raíz que nos mantiene conectados? Si no tenemos claro el sacrificio de Jesús netamente, si no lo tenemos así vivo en nosotros para sacrificarnos por alguien más, no importa cuánto Dios haga con muchos de nosotros, nos vamos a volver a apagar. No importa cuánto tiempo Dios te quite la depresión, te quite la tristeza, te quite el enojo, lo vas a volver a perder porque no estás sujeto. ¿Y sabe cómo se sujeta la gente? ¿O cómo se sujeta el árbol de la planta? Conectándose entre ellos. La raíz se conecta totalmente al tronco, el tronco a las ramas, las ramas al fruto y demás. Cuando la iglesia se conecte entre ella, vamos a provocar que Dios tenga que dejar depósitos sobre nosotros. Y los depósitos en la Biblia solo se abrieron en el momento que Cristo quería desatar algo mucho más fuerte. Si nos esperamos una ola de milagros, de avivamiento, una ola de lo que sea que esperemos de parte de Dios, para tu vida, la mía o la de todos nosotros, solo va a pasar cuando la iglesia se conecte la una a la otra. Cuando nosotros no solo nos reunamos acá, sino que nosotros en realidad estamos pendientes los unos de los otros, nos cuidemos los unos de los otros. El propósito total de que Jesús nos una es para que nosotros seamos la nueva arca que pueda guardar a la gente cuando afuera empiece el diluvio. Pero el problema es que tal vez nuestra arca está un poco chiquita, que tal vez nuestra arca no tiene el espacio para toda la gente, porque empatizamos a una parte, pero con la otra ni siquiera los ubicamos dentro de la iglesia. ¿Me explico? Para resumir, iglesia, el mensaje que hoy intentamos compartir, intentamos recibir, yo creo que cuando la Biblia nos obliga a congregarnos y nos obliga a exhortarnos, es porque Dios siempre supo que cualquier día uno de nosotros iba a tener una necesidad. Que aunque Dios nos promete todo lo bueno, todo lo dulce y todo lo justo, nosotros mismos a veces perdemos cosas. Y lo que uno pierde, Dios se lo entrega a alguien más. Pero no es un acto de egoísmo, de quitarle a uno para darle a otro. Si hay conexión y Dios le quita a uno, estoy seguro que ese uno va a retribuirlo a quien lo necesitó un día.
el conglomerado, la unión de iglesia para nosotros es netamente a que podamos unirnos mucho más fuerte para que la gente no pueda ser mojada con la lluvia, para que podamos cubrirlos a todos. Si alguno de ustedes en algún momento, escuchando este mensaje, puede decir: yo nunca sentí a la iglesia así, la iglesia nunca me cubrió de esa forma, hoy te pedimos perdón, tal vez se nos pasó, pero te pedimos que te vuelvas a acercar para poder unirnos. Hoy como iglesia necesitamos unirnos de verdad, necesitamos protegernos de verdad, necesitamos saber de que si hay padres acá que por cualquier motivo algún día puedan perder su fuerza o algo así, va a haber una iglesia que pueda ayudar para con sus hijos. De saber de que hay madres que confían en sus hijos acá y que hay una iglesia lista para poder cuidarlos como ella lo hubiera hecho. Saber de que hay matrimonios acá que tal vez están confiando su futuro y el futuro de sus hijos, y de que hay gente acá que de verdad va a poder abrazarlos y levantarlos. Saber de que hay gente que si está esperando una promesa de Dios, va a haber un líder acá o va a haber alguien acá que de verdad pueda enseñarle lo que Dios quiso hacer para con ellos. El punto de que la gente no cree en la iglesia no es porque Dios miente, sino porque nosotros nos volvimos mentirosos. Porque yo puedo hablarte de todo lo que tiene Dios para ti, de todo lo que la iglesia puede darte, pero tal vez la iglesia que Dios habla en la Biblia sí lo puede hacer, pero nosotros tal vez no podamos, porque no nos unimos a poder hacerlo. Las metas no se cumplen no porque sean imposibles, sino porque no hubo nadie que lo haga posible. La gente en realidad se une cuando se visiona, cuando se siente esmerada a hacer algo. Yo no sé cuál sea su capacidad de ayudar en su casa, en la iglesia, en donde sea, pero lo que usted haga conforme a lo que Cristo puso en su corazón, Dios lo va a hacer mucho más grande. La ayuda que nosotros le podemos dar, que tal vez se pueda ver muy insignificante porque es una consejería, es una conversación, puede determinar cosas muy distintas para nosotros. Hoy, iglesia, el motivo de todo esto acá, el motivo de las 4 semanas que vamos a estar hablando de unidad, es netamente para que la iglesia pueda satisfacerse a sí misma y pueda satisfacerlos a cada uno de ustedes. Y como les digo, si ustedes necesitan algo, acérquense a la iglesia, porque vamos a resolverlo acá. Somos 100 y pico, lo vamos a poder hacer por ti y por cualquiera que se acerque acá, porque desde el momento desde el bendito momento en el que tú aceptas a Jesús, aquí o en tu casa, desde el momento en el que tú dices: yo sí necesito a Dios, desde ese momento nuestro compromiso es entregarte lo que Jesús tiene para ti. Y nosotros acá tenemos un depósito de gloria, tenemos un cielo que está conectado con nosotros y estamos listos para entregarte lo que Dios te prometió. Estamos listos para accionarlo, y si no te lo podemos dar porque no está con nosotros, estamos listos para avivarte y que tú hagas que el cielo se abra a tu nombre, de que tú hagas que el cielo se abra en tu casa, con tu familia. Tal vez nosotros no podemos criar a tus hijos, no podemos cambiar a tu esposo, a tu esposa, pero Cristo lo puede hacer, y nosotros netamente somos el camino por donde, si la iglesia necesita pisar, nosotros nos vamos a poner para que puedan llegar al Padre. El sacrificio de la iglesia no es para que tengamos una foto bonita, el sacrificio acá es para que en realidad ustedes se sientan como en casa, iglesia. El corazón de Jesús se va a ver feliz, brillando. El propósito de la iglesia se va a ver cumplido cuando usted y yo estemos plenos. Pero si todos acá pensamos en nuestra plenitud nada más, no se cumple la función. Si usted no tiene amigos, yo le puedo decir: acá usted puede conocer a los mejores amigos del mundo. Si usted no tiene con quién visionar, con quién soñar, con quién buscar superarse, acá hay gente que tiene hambre de superación y que está en camino para hacerlo. Iglesia, la necesidad que tú tengas, si tú la presentas delante de Dios, Dios te la va a responder.
no con palabras desde el cielo, sino con el cuerpo de Cristo que Dios ubicó en la tierra. Nosotros somos la respuesta a la necesidad de la gente. Dios nos plantó como respuesta para todos aquellos que necesiten algo de parte de Jesús.